Buenos días. En el juzgado de investigación preparatoria de Cobamba, a los 20 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 9:35 de la mañana, se da inicio a la audiencia de control de acusación directa formulado por la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará en el expediente 840-2023, seguido contra Octavio Escobar Palomino, por la presunta comisión del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Silvia Raimundo Escobar. Dirige la audiencia el juez Alain Salas Cornejo. Se deja constancia que la audiencia se lleva a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. Para los fines del acto vamos a pedir las acreditaciones. El Ministerio Público, si vas a acreditar. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Inés Inchituyo Barbosa, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará, con domicilio procesal en Girón Huanta, sin número del distrito de Paucará, con correo electrónico institucional FPM, Paucará, hbcadj@mpfn.gov.p y celular 967-99-8801. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, la defensa técnica de la parte agraviada, vamos a acreditar. No hay defensa técnica. Al parecer la parte agraviada se encuentra presente. Tenemos un usuario con nombre Silvia Requena. Por favor, prenda su audio y video para que nos brinde sus datos. Señora Silvia. Nos escucha la persona de Silvia Raimundo. Bien. Al parecer tiene problemas con su audio o su conexión. La defensa técnica de la parte imputada, si lo vas a acreditar. Señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales, por el imputado, el abogado Diomedes Crispín Antoy, con registro K517, casilla electrónica 108184, correo electrónico dsl.abogadosasociados@gmail.com, el número telefónico y WhatsApp 958590281 y domicilio procesal en el Girón Torretagle 176, cercado de Huancavelica. Acreditado, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, el imputado, si vas a acreditar, tenemos un usuario con nombre Octavio. Prenda su audio y video. Buenos días, doctor. Mi nombre es Octavio Escobar Palomino, con DNI 7194-3806, domiciliado en Centro Poblado de Chopjapampa, con un número de celular 972-374-098. ¿Correo electrónico tiene? Sí, doctor, Octavio Escobar Palomino, @gmail.com. Muy bien. Encontrarnos entonces presente el Ministerio Público, garantizado el derecho de defensa de la parte imputada, con su abogado de libre elección que se ha acreditado. En el caso de la parte agraviada, al parecer se encuentra presente. A ver, la persona Silvia Raimundo, ¿nos escucha? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Puede prender su video? No sé cómo se prende. Ya, no hay problema. Díganos sus nombres y apellidos completos. Silvia Raymond Escobar, doctor. DNI número. 71912322. Bien, ¿dónde vive usted? Centro Poblado Tenquerjasa, doctor. Tinkerjasa, Paucará, Cobamba, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Teléfono celular? 980557973, doctor. Bien. ¿Correo electrónico? No sé, doctor. No tiene. Muy bien, no hay problema. Muy bien, la parte agraviada también se ha acreditado. En consecuencia, consultamos si tuvieran alguna objeción para la instalación de esta audiencia por el Ministerio Público. Ninguna objeción, señor magistrado. Bien, por la defensa técnica de la parte imputada. Gracias, señor magistrado. Ninguna observación. No obstante, tenemos una cuestión previa, señor magistrado. Bien. ¿Algún pedido, autor, para la instalación de esta audiencia?
Ninguna, señor magistrado. Ya, bien, vamos a No instalar obstante, entonces. No hay reiterarle de objeciones, no hay que observaciones, se da por instalada la nosotros presente hemos audiencia. A ver, parece que hay problemas de conexión con la defensa técnica o algún problema con el audio. Sin embargo, ya instalada la presente audiencia y advirtiendo la concurrencia del imputado con su abogado defensor, en efecto, vamos a consultar si con fines de agilizar la presente audiencia tuvieran intención de arribar a algún tipo de acuerdo o mecanismo de simplificación procesal. Vamos a consultar a la defensa técnica si tienen esa intención para ir avanzando en el proceso. La defensa técnica. A ver, parece que hay algún problema. Por esta parte procesal ninguno, señor magistrado, para poder llegar a un acuerdo, si es que el acusado en este caso está o ha pagado o no sé, habría que verlo. Gracias, señor. Muy bien. A ver, ¿la defensa técnica tiene intención de llegar a un acuerdo para suspender la audiencia y permitir algún tipo de coordinación con el Ministerio Público? Señor magistrado, de esta parte hemos planteado una cuestión previa respecto a nuestra solicitud. Solicitaría en todo caso a su despacho resolverlo primero. A ver, ¿ha planteado como un medio de defensa, doctor? Así es, señor magistrado. Bien, si tiene incidencia con el proceso. A ver, solamente díganos a qué está referido, doctor, para ver si lo vemos en el control sustancial o es necesario verlo antes del inicio de la sustentación de la acusación. Señor magistrado, sería necesario realizarlo antes porque no se ha tomado en cuenta el criterio de procedibilidad. Respecto a eso, nosotros hemos planteado una cuestión previa. Bien, si es una cuestión previa, en todo caso, vamos a resolverlo a efectos de poder continuar con la presente causa. ¿Ha presentado el escrito pertinente, doctor, o lo está planteando en esta audiencia? Magistrado, se ha planteado. Nosotros hemos remitido a su Muy bien, judicatura. vamos a verificar en el sistema para poder, en todo caso, correr traslado al Ministerio Público. Un momento. Doctora Marley, no sé si puede visualizar los escritos a los que hace referencia la defensa técnica. Sí, doctor, sí estoy visualizando, doctor. En todo caso, por favor, hay que transmitirle al Ministerio Público previo a al pronunciamiento de la defensa técnica. Me confirma, por favor. Ya, doctor.
Bien, se está transmitiendo el escrito, se va a confirmar que este sea también de conocimiento del Ministerio Público. Sin embargo, se está advirtiendo que la defensa técnica estaría planteando tanto una cuestión previa como solicita la aplicación del principio de oportunidad. Vamos a consultar a la defensa técnica si en aras de agilizar más bien podríamos procurar el arribar al principio de oportunidad y con ello concluir la presente causa. Es un tanto contradictorio lo que plantea la defensa técnica. Si pudiera aclararnos, por favor, previo a la continuación. Señor magistrado, nosotros nos ratificamos en que primero debería de resolverse, ¿no?, la cuestión previa planteada por esta parte. Muchas gracias. Bien, entonces no va a solicitar la aplicación del principio de oportunidad, doctor. Una vez resuelto, señor magistrado, la cuestión previa. No tiene sentido, doctor, no tiene sentido. La verdad que estamos simplemente extendiendo la duración de este proceso. Si se tiene la intención de arribar a un principio de oportunidad, es lo más viable llegar a un acuerdo y concluir, tanto como un beneficio para las partes procesales como para también este órgano jurisdiccional. Sin embargo, vamos a confirmarnos, por favor, doctora Marley, el envío del escrito para poder ya iniciar. Ya fue remitido, doctor. Muy bien. Doctora Inés, por favor, si pudiera confirmarnos la recepción del escrito. Gracias, señor magistrado. Está cargando. Por favor, voy a unos segunditos hasta que cargue, un favor. A ver, vamos a guardar un instante.
Muy bien. Consultamos si ya pudo haber recepcionado adecuadamente el Sí, escrito. ya recepcioné, señor magistrado, gracias. Muy bien, entonces concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte imputada para la sustentación de la cuestión previa a la que he hecho referencia. Gracias, señor magistrado. De esta parte procesal, señor magistrado, deducimos cuestión previa, ello con la finalidad que se declare la nulidad de todo lo actuado en esta causa, seguida en contra de mi patrocinado, Octavio Escobar Palomino, por la presunta comisión del delito de omisión a la asistencia familiar en agravio del menor de iniciales YR, al haberse omitido uno de los más importantes requisitos de procedibilidad, señor magistrado, los mismos que vamos a fundamentar a continuación. Señor magistrado, debe entenderse que la cuestión previa es una institución procesal que ataca el ejercicio mismo de la acción penal y procede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad. Señor magistrado, el artículo 4 del Código Procesal Penal del 2004 establece su procedencia. Señor magistrado, cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley, es así, en el caso del delito de omisión a la asistencia familiar, señor magistrado, previo incoar la acción penal, la ley prevé la verificación del apercibimiento previo, esto, señor magistrado, tal como lo indica la normatividad. Los requisitos de procedibilidad para los procesos penales de omisión a la asistencia familiar a nivel jurisprudencial se han determinado de manera categórica, señor magistrado, siendo estos: 1, el escrito de la demanda de alimentos. Por otro lado, señor magistrado, tenemos el escrito de apersonamiento del demandado. Además de ello, también tenemos, señor magistrado, la sentencia de alimentos. Asimismo, la liquidación de pensiones devengadas. Ello con la resolución que aprueba y requiere bajo apercibimiento respectivo. Además, también la resolución que hace efectivo el apercibimiento. Y los respectivos cargos de notificación al demandado con las resoluciones aludidas, ello, señor magistrado, en los literales D y E. Señor magistrado, en el caso concreto, señor magistrado, se ha omitido uno de los requisitos de procedibilidad para accionar el proceso penal de omisión a la asistencia familiar. Esto consistente en la falta de notificación de la resolución que aprueba las pensiones alimenticias devengadas, la misma que requiere su pago. Esto bajo expreso apercibimiento de remitirse copia, señor magistrado, al Ministerio Público. En efecto, señor magistrado, no se verifica que la resolución número 20 de fecha 25 de noviembre del 2022, para ser más preciso, fue debidamente notificado, cuya notificación se tiene que efectuar al obligado, señor magistrado, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente. Asimismo, señor magistrado, debe advertirse: si bien es cierto que obra en la carpeta fiscal la cédula de notificación 391-2023 de fecha 1 de agosto de este año, empero esta cédula solo acredita la notificación al domicilio legal, mas no al domicilio real. El domicilio real, la que es más, no se realizó respetándose el artículo 160 y 161 del Código Procesal Civil. Y esta cédula, señor magistrado,
fue generada la misma fecha y horas después en la que se practicó la notificación. En tal sentido, para ir finalizando, señor magistrado, corresponde declarar fundada el presente medio técnico de defensa de la cuestión previa y anularse las actuaciones procesales. Pues es inequívoco, señor magistrado, la notificación de la resolución del requerimiento de pago, esto bajo expreso apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público. Para que actúe conforme a sus atribuciones, tiene que realizarse al mismo obligado. Eso debe tomarse en consideración, señor magistrado. Entiéndase, en su domicilio real, el cual es reafirmado por la casación 1977-2019 de Lima Norte. Esto emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que cumpla con el pago respectivo. Caso contrario, debe hacerse efectivo el apercibimiento. Entonces, siendo así, señor magistrado, solicitamos se declare fundado nuestra cuestión previa. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, por otro lado, el Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. En primer término, señor magistrado, solicito que se declare infundado la cuestión previa que solicita, en este caso, la defensa técnica del acusado. En este caso, señor magistrado, hay que ver también el interés superior del menor que toda autoridad debe tener en consideración, conforme al artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, toda vez de que está de por medio los menores alimentistas. Segundo, señor magistrado, la resolución número 20 de fecha 25 de noviembre del 2022, con el cual el juzgado de paz letrado aprueba el pago de la suma de 6.003.14 céntimos de soles, ha sido requerido al demandado Octavio Escobar Palomino a fin de que al tercer día de notificado cumpla con el pago total de dichas pensiones alimentarias devengadas. Esto, señor magistrado, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas a la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará. Y esta resolución, señor magistrado, ha sido válidamente notificado en su domicilio procesal del acusado. Si el acusado, señor magistrado, al apersonarse a su proceso, fija una dirección domiciliaria, esto es el domicilio procesal, a donde se le debe notificar todos los actos judiciales. Eso es lo que ha ocurrido acá. El acusado ha fijado como domicilio procesal la calle Unión número 212, Paucará, Acobamba, Huancavelica. Y precisamente, señor magistrado, en ese domicilio ha sido notificado el hoy acusado Octavio Escobar Palomino. Entonces, señor magistrado, ¿de qué cuestión previa podemos hablar si el requisito de procedibilidad, en este caso, cuál es la resolución en el cual aprueba, requiere, bajo apercibimiento, ha sido válidamente notificado al hoy acusado Octavio Escobar Palomino? Me parece que este planteamiento que, bueno, hace la defensa técnica no es más que para retardar tal vez la continuación de esta audiencia de juicio oral, señor magistrado. No olvidemos que estamos frente a un delito de omisión a la asistencia familiar. El señor adeuda la suma de 6.000 y tantos, y ese monto tiene que ser pagado, porque de por medio están sus menores hijos esperando ese dinero para sus alimentos. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, algo adicional por la defensa técnica de la parte imputada. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, con todo el respeto, obviamente,
la representante del Ministerio Público está aceptando que en efecto solo se ha notificado su domicilio legal y que por interés superior del niño se suprima de este requisito, señor magistrado, el cual no debe ser de aceptación por parte de su judicatura. Por cuanto, si a mi patrocinado le habrían notificado en su oportunidad, él habría cumplido con pagar, señor magistrado, debe entenderse así. Por otro lado, señor magistrado, también debo indicar que la Corte Suprema, en la casación 1977-2019, Lima Norte, que nosotros hemos manifestado también hace un momento, ha establecido que es obligatorio este requisito de posibilidad. ¿Por qué? Porque en caso de notificarse válidamente para que cumpla con el pago, mi patrocinado lo habría hecho. Asimismo, señor magistrado, debo agregar, véase la cédula que ha sido notificado en la misma fecha en que fue originado y horas antes inclusive, el que se notificó al domicilio legal de mi patrocinado. Esto, lo reitero una vez más, lo indica en la casación 1977-2019, señor magistrado. Es más, se trata de una deuda que no se trata, pues, de un hecho distinto. Básicamente, señor magistrado, muchas gracias. Bien, ¿algo final por el Ministerio Público, si lo estima pertinente? Señor magistrado, ha sido válidamente notificado a su domicilio procesal y fijado, señalado por el mismo acusado. En ese sentido, señor magistrado, reitero solicitando que se declare infundado la cuestión previa planteada por la defensa técnica del procesado, señor magistrado. Gracias. Muy bien. No está la defensa técnica de la parte agraviada. Un momentito. No van a venir acá. Ya. Ya. Sí, ha ido a recoger, pues. Sí, Bien, pero es 11:30 mi audiencia. se procede a emitir la resolución respectiva. Visto oído la cuestión previa deducida por la defensa técnica de la parte imputada, Octavio Escobar Palomino, considerando que es objeto de la cuestión previa deducida por la parte imputada, específicamente la falta de observancia del requisito de procedibilidad en el caso que nos ocupa, esto es, en proceso de omisión de asistencia familiar, específicamente el no haberse notificado adecuadamente la resolución 20 del 25 de noviembre del 2022, por el que se aprueba y requiere el pago de las pensiones alimenticias devengadas, sustentando la defensa técnica que únicamente se ha notificado en el domicilio legal, más no se habría efectuado en el domicilio real del imputado. Considerando que en ese sentido expresa que debe cumplirse los requisitos de procedibilidad, haciendo alusión a la casación 1977-2019 Lima Norte, de tal manera que estima finalmente que de haber sido notificado al imputado, habría cumplido con el requerimiento judicial, además de señalar que el mismo día en el que se habría confeccionado la cédula de notificación, se habría notificado a la parte obligada, ahora procesado, es decir, desliza que habría una rapidez inusual o en su defecto permite entender que cuestionaría esta rapidez, considerando que el Ministerio Público
solicita se declare infundado la cuestión previa deducida por la defensa técnica de la parte imputada, señalando que este emplazamiento con la resolución número 20 que aprueba y requiere el pago de las pensiones alimenticias de vengadas bajo apercibimiento de remitir actuados al Ministerio Público para el inicio de las acciones penales, ha sido practicado en el domicilio procesal de el obligado ahora procesado. Esto es el domicilio que habría señalado en el curso del proceso civil de alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado de Paucará. Considerando que en ese sentido el cuestionamiento básico efectuado por la defensa técnica de la parte imputada es que no se ha realizado en el domicilio real y resta eficacia procesal este emplazamiento en el domicilio procesal del obligado, no indicándose si existe alguna imprecisión, irregularidad o que no se trate del domicilio procesal del obligado. De tal manera que se parte de dicha postura, esto es, que la notificación se practicó en el domicilio procesal del obligado Octavio Escobar Palomino. Considerando que en ese sentido, si bien la casación 1977-2019 Liba Norte en efecto establece diversos requisitos de procedibilidad en el caso del proceso de omisión de asistencia familiar, entre otros, señala que se requiere los cargos de notificación al demandado con las resoluciones aludidas en los literales D y E, esto es, la liquidación y la resolución que hace efectivo el apercibimiento advertido, entre otros aspectos, para los fines de la continuación del proceso penal. Siendo que en el caso de autos resulta evidente y no ha sido materia de cuestionamiento el que se ha cumplido la notificación en su domicilio procesal, de tal manera que es de responsabilidad de las partes procesales, uno, el contar con un abogado defensor y segundo, asumir las responsabilidades de las notificaciones que se practiquen en dicho domicilio procesal, salvo que se acredite que no se trata de su abogado defensor, ha cesado el patrocinio o en su defecto existe irregularidad o imprecisión en cuanto a este emplazamiento. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de que el domicilio procesal no sea el que ha señalado el obligado, sino que se practique en una dirección distinta por error, confusión u otras circunstancias similares. Considerando que en el caso concreto no es de recibo estimar que por haberse notificado en un domicilio procesal, el obligado no tendría conocimiento de esta resolución, sino que por el contrario corresponde tanto al obligado como a la defensa técnica el prever y guardar las diligencias respectivas para el cumplimiento no solo de los requerimientos que hace el órgano jurisdiccional, sino incluso para el ejercicio del derecho de defensa que pudiera estimar pertinente, por ejemplo, si existe la necesidad de impugnar, cuestionar o postular algún medio de defensa que interese a la parte procesal notificada. En ese sentido, este despacho estima de que se ha cumplido con este requisito de procedibilidad al haberse notificado al obligado en su domicilio procesal, de tal manera que resulta irrelevante el hecho de que no tome conocimiento o no coordine con su abogado defensor a efectos de conocer las resoluciones que se le emplaza. Considerando, por otro lado, que el otro cuestionamiento efectuado por la defensa técnica de la parte imputada es el hecho de que se habría confeccionado la cédula de notificación el 1 de febrero del 2023 y ese mismo día se ha efectuado la notificación en el domicilio procesal, no señalando cuál sería la irregularidad para practicarse una notificación en tiempos adecuados y más si se trata de un domicilio procesal dentro del radio urbano, se entiende, de la localidad de Paucará.
no siendo entendible la necesidad de que esta notificación se practique transcurrido 1 o 2 días o un tiempo mayor, pudiendo esto efectuarse incluso en cuestión de horas o minutos, dependiendo de la carga procesal o dependiendo de las facilidades que se tengan para un adecuado emplazamiento, de tal manera que este cuestionamiento no tiene razón alguna para estimar algún tipo de irregularidad en este emplazamiento. Estando lo expuesto precedentemente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cobamba declara infundada la cuestión previa deducida por la defensa técnica del imputado Octavio Escobar Palomino, disponiéndose la continuación del proceso conforme a su estado y naturaleza. Y al tratarse de un requerimiento de acusación directa, habiendo también planteado la defensa técnica en su oportunidad la posibilidad de arribar a un principio de oportunidad, consultamos finalmente, si en aras de agilizar la presente causa, dado que este despacho también tiene audiencias ya programadas, si tienen intención de llegar a algún acuerdo con el Ministerio Público por la defensa técnica del imputado. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, de esta parte formulamos recurso de apelación contra lo resuelto por su judicatura, señor magistrado, ello con la finalidad de que con mejor estudio de autos y derecho se revoque la misma. Para ello, señor magistrado, solicitaría se nos conceda un plazo correspondiente para formularlo por escrito. Muchas gracias. Muy bien, un momentito. Bien, estando el recurso de apelación que formula la defensa técnica de la parte imputada, solicitándose fundamentalmente el mismo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 415 del Código Procesal Penal, según el cual el recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte resolución que corresponda. Durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales, debiendo el juez, en este caso, resolver el recurso en ese mismo auto sin suspender la audiencia. En consecuencia, teniendo en cuenta que la resolución emitida por este órgano jurisdiccional que declara infundada la cuestión previa deducida por la defensa técnica de la parte imputada, merece ser cuestionada únicamente por el recurso de reposición. En consecuencia, estando a ello y al recurso de apelación formulada por la defensa técnica, se declara improcedente la misma, disponiéndose la continuación del proceso conforme a su estado y naturaleza. Bien, consultamos nuevamente a la defensa técnica. ¿Tiene intención de arribar a algún principio de oportunidad? La defensa técnica, por favor. Gracias, señor magistrado. De esta parte, señor magistrado, vamos a formular una nulidad respecto a lo resuelto por su judicatura. Muchas gracias. Bien, susténtelo, doctor. Gracias, señor magistrado. Respecto a los fundamentos, señor magistrado, tenemos como primer agravio, tenemos una errónea interpretación del artículo 4 del Código Procesal Penal, señor magistrado, pues no se ha tenido en cuenta la falta de un requisito de procedibilidad. ¿Esto qué significa, señor magistrado? La falta de notificación a mi patrocinado. Respecto al segundo agravio, señor magistrado, no se ha aplicado el artículo 566 del Código Procesal Civil, que indica el previo requerimiento a la parte demandada y no a su abogado defensor. Respecto al tercer agravio, señor magistrado, el ACU no ha tenido en cuenta la casación 1977-2019 de Lima Norte respecto a un requisito de proceder, un requisito importante, esto es, en la falta de notificación a mi patrocinado. Tanto más si la cédula de notificación, señor magistrado,
fue confeccionada el mismo día de la notificación y horas después, ello evidenciándose una falta de notificación también legal al domicilio procesal. Básicamente, eso es respecto a nuestro recurso y los fundamentos. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, estando al pedido de nulidad que formula la defensa técnica de la parte imputada, entendiéndose que se trata de un remedio procesal, entendiéndose que esto está referido a la resolución emitida por este despacho que declara improcedente el recurso de apelación formulado en contra de la resolución que a su vez declara infundada la cuestión previa deducida por el imputado Octavio Escobar Palomino, considerando que la defensa técnica hace alusión a ciertos agravios, estimando que serían los cuestionamientos hacia la resolución emitida por este despacho, reiterando que es en contra de la resolución que declara improcedente la apelación, considerando que en ese sentido los cuestionamientos referidos a una errónea aplicación de la cuestión previa prevista en el artículo 4 del Código Procesal Penal, los aspectos referidos a la notificación en el domicilio real del obligado y el no haberse observado la casación 1977-2017 en Lima Norte, entre otros aspectos, más bien están referidos a las razones por las que se ha declarado infundada la cuestión previa, de tal manera que no es materia de cuestionamiento ni de revisión lo resuelto en la cuestión previa, sino únicamente si existe algún vicio procesal en cuanto a la improcedencia de la apelación formulada por la defensa técnica, considerando que en ese sentido no existe congruencia en cuanto a los agravios que sustenta la defensa técnica respecto a la improcedencia de apelación. No se ha hecho referencia a sustento alguno sobre el particular y habiendo este despacho verificado que se trata de un auto interlocutorio cuyo cuestionamiento únicamente puede efectuarse vía recurso de reposición, más no de apelación, al no tratarse de una resolución final, este despacho desestima el pedido de nulidad formulado por la defensa técnica de la parte imputada, más si se tiene en cuenta que no precisa cuál es el propósito o la finalidad de el pedido de nulidad que plantea. En consecuencia, se declara infundada la nulidad formulada por la defensa técnica del imputado Octavio Escobar Palomino. Bien. Vamos a, por última vez, señalar o requerir a la defensa técnica de la parte imputada si tiene intención de arribar a un mecanismo de simplificación procesal para, en todo caso, continuar con la sustentación del requerimiento acusatorio. La defensa técnica, por favor. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, de esta parte procesal no vamos a instar a un criterio de oportunidad, señor magistrado. Muy bien. Correcto. Concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de su requerimiento respectivo de manera puntual a efectos de poder cumplir también con las demás audiencias programadas. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público ha formulado acusación directa contra Octavio Escobar Palomino por omisión a la asistencia familiar en agravio de Jover Escobar Raimundo, debidamente representada por su señora madre Silvia Raimundo Escobar. Doña Silvia Raimundo Escobar ha interpuesto una demanda de alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado de Paucará contra Octavio Escobar Palomino, generando el expediente número 214 del 2018, mediante un acta
única de prestación de alimentos contenida en la resolución número 5 de fecha 17 de marzo del 2028 ante el juez, donde el juez ha ordenado la pensión alimentaria mensual de la suma de 180 soles que debe abonar el demandado Octavio Escobar Raimundo a favor de su menor hijo, Jover Escobar Raimundo. Ante el incumplimiento de pago de las pensiones alimentarias devengadas por parte del hoy acusado Octavio Escobar Palomino, el Juzgado de Paz Letrado de Paucará ha practicado la liquidación de las pensiones alimentarias devengadas mediante la liquidación de fecha 12 de mayo del 2022, arrojando el saldo de 6.003.14 céntimos de soles como pensión alimentaria devengada del periodo comprendido del 26 de febrero del 2019 al 25 de febrero del 2022, monto que ha sido aprobado, requerido su pago mediante resolución número 20 de fecha 25 de noviembre del 2022, a fin de que dentro del tercer día de notificado cumpla con el pago total de la pensión alimentaria devengada, esto bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público por delito de omisión a la asistencia familiar. Resolución que ha sido válidamente notificado al demandado en su domicilio procesal. Ante el incumplimiento de pago, haciendo efectivo el apercibimiento decretado mediante resolución número 21 de fecha 6 de marzo del 2023, el juzgado remitió copias certificadas al Ministerio Público, generando el presente proceso. Como elementos de convicción se tiene el formulario de demanda acumulada de filiación judicial de paternidad extramatrimonial de alimentos, el auto admisorio del proceso contenida en la resolución número 1 de fecha 9 de enero del 2018, con la audiencia única de prestación de alimentos contenida en la resolución número 5 de fecha 17 de marzo del 2018, donde el Juzgado de Paz Letrado de Paucará ordenó al hoy demandado Octavio Escobar Palomino la pensión alimentaria mensual adelantada de la suma de 300 soles a favor de su menor hijo, Jover Escobar Raimundo, con la liquidación practicada en fecha 12 de mayo del 2022, donde ha arrojado la suma de 6.003.14 soles del periodo 26 de febrero del 2019 al 26 de marzo del 2022. Con la resolución de fecha número 20 de fecha 25 de noviembre del 2022, con el cual requiere al demandado bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público, con la cédula de notificación realizada a Octavio Escobar Palomino, con la resolución número 21 de fecha 6 de marzo del 2023, donde haciendo efectivo el apercibimiento, remite copias certificadas al Ministerio Público, con la ficha RENIEC de Octavio Escobar Palomino y Silvia Raimundo Escobar, madre de la menor agraviada. Asimismo, la conducta delictiva del acusado se ha subsumido dentro de los parámetros del artículo 149, primer párrafo del Código Penal. Del mismo modo, el Ministerio Público ha solicitado contra el acusado Octavio Escobar Palomino la pena de 1 año y 2 meses de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Del mismo modo, se ha solicitado la suma de 300 soles de reparación civil que debe pagar el acusado a favor del menor agraviado, siendo esta, señor magistrado, la parte formal de la presente acusación. Muchas gracias.
Muy bien, estando sustentado por el Ministerio Público y teniéndose en cuenta que en su oportunidad no se han formulado observaciones de carácter formal en contra de la acusación fiscal, teniendo en cuenta los lineamientos del Acuerdo Plenario 6/2009, efectos de que este despacho pudiera estimar de oficio algún defecto, concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte imputada, si tuviera alguna observación formal contra la acusación fiscal. De esta parte, ninguna observación formal ni sustancial, señor magistrado. Muchas gracias. Correcto, muy bien. No existen observaciones de carácter formal contra la acusación fiscal. En consecuencia, cumplidos los requisitos postulatorios que exige el artículo 349 del Código Procesal Penal, se declara la validez formal de la acusación. Igualmente, la defensa técnica ha señalado que no formula ningún medio de defensa. Esto es a nivel del control sustancial de la acusación. En consecuencia, no contándose con elementos de convicción que permitan sobreseer la causa de oficio, se declara la validez sustancial de la acusación. Admisión de medios probatorios, concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de sus medios probatorios, indicando la pertinencia, conducencia y utilidad de los mismos. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público, a fin de que sean actuados en el juicio oral, ha ofrecido la testimonial de doña Silvia Raimundo Escobar, quien, siendo pertinente, conducente, útil esta declaración, toda vez de que ella, en su condición de madre del menor agraviado alimentista, referirá respecto a la deuda contraída por parte del acusado por concepto de las pensiones alimentarias devengadas. Asimismo, señor magistrado, como documentales tenemos el formulario de demanda acumulada de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, siendo pertinente, conducente, útil con esta documentación, toda vez de que con ella, pues, se acredita que el padre del menor, en este caso, Llover Escobar Raimundo, es el acusado Octavio Escobar Palomino. Del mismo modo, se tiene el auto admisorio del proceso contenida en la resolución número 1 de fecha 9 de enero del 2018, siendo pertinente, conducente y útil esta documentación, toda vez de que con este documento se demuestra que a la agraviada, en este caso la madre del menor agraviado, ha postulado la demanda y ha sido admitido dicha demanda. Asimismo, se tiene la audiencia única de prestación de alimentos contenida en la resolución número 5 de fecha 17 de marzo del 2018, donde el Juzgado de Paz Letrado de Paucará ordenó al demandado acuda con la pensión alimentaria mensual y adelantada de la suma de 300 soles, siendo pertinente, conducente, útil esta documentación, toda vez que con esta documentación se comprueba que hubo una audiencia única de prestación de alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado de Paucará. Con la liquidación practicada de fecha 12 de mayo del 2022, siendo pertinente, conducente, útil esta documentación, toda vez de que en ella ella refleja el monto total de la pensión alimentaria adeudada por el hoy acusado Octavio Escobar Palomino, de la suma de 6.003.14 céntimos de soles. Con la resolución número 20 de fecha 25 de noviembre del 2022, siendo pertinente, conducente, útil esta resolución, toda vez de que en ella el juzgado aprueba, requiere y apercibe al hoy acusado a fin de que dentro del tercer día cumpla con el pago de la pensión alimentaria devengada. Asimismo, se tiene la cédula de notificación realizada a Octavio Escobar Palomino, siendo pertinente, conducente, útil, toda vez de que con esta cédula de notificación
se hace saber al hoy denunciado o acusado de la deuda alimentaria que tiene con respecto a su menor hijo. Asimismo, se tiene la resolución número 21 de fecha 6 de marzo de 2023, con el cual el juzgado, haciendo efectivo el apercibimiento decretado, remite copias certificadas al Ministerio Público, generando el presente proceso. Asimismo, se tiene las fichas RENEC de Octavio Escobar Palomino y de Silvia Raimundo Escobar, con el cual pues se acredita la relación consanguínea que mantiene el agraviado, en este caso, Yober Escobar Raimundo. He terminado, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, corremos otro lado a la defensa técnica de la parte imputada. Si tuviera observaciones u oposición a los medios de prueba ofrecidos y sustentados por el Ministerio Público. De esta parte ninguna, señor magistrado. Gracias. Bien, se admiten todos los medios probatorios a favor del Ministerio Público. Por la defensa técnica del imputado, ¿tiene medios probatorios que ofrecer? Gracias, señor magistrado. De esta parte procesal ofrecemos pruebas para su actuación en juicio. Esto es consistente, señor magistrado, en las documentales siguientes. Tenemos copia certificada de acta de constancia de fecha 10 de marzo del 2020, suscrito ante el Juzgado de Paz de Chobjapampa, cuya pertinencia, conducencia y utilidad es la de acreditación de la convivencia de mi patrocinado con la representante del agraviado. Esto desde el mes de octubre del 2019 hasta el mes de marzo del 2021. Por otro lado, esto, señor magistrado, por el periodo en el cual venía haciéndose cargo de la mantención del agraviado y la de su familia en su integridad. Cédula de notificación 6049. Señor 2023. magistrado, no se escucha la oralización del señor abogado. Por favor, si pudiera arreglar su audio. A ver, se escucha en efecto con algunos momentos de manera entrecortada, pero sí se ha entendido. Si pudiera mejorar un poquito el audio, por favor, la defensa técnica. Gracias, señor magistrado. Tengo llamadas que están ingresando y por ello parece que se recorte. Correcto, puede continuar. Por otro lado, indicaba, señor magistrado, que tenemos la cédula de notificación 6049-2023 y el acta de audiencia de control de acusación de fecha 16 de junio de este año, expediente 345-2023, cuya pertinencia, conducencia y utilidad es la de acreditar la convivencia de mi patrocinado con la representante del agraviado. Esto desde el mes de octubre del 2019 hasta el mes de marzo del 2021. Pues la representante del agraviado reconoce la convivencia en audiencia pública desarrollado en otra audiencia que nosotros ya hemos hecho referencia. Ello, señor magistrado, ofrecemos estas pruebas para su actuación en juicio por los siguientes fundamentos. El numeral 1 del artículo 350 del Código Procesal del 2004, señor magistrado, entre otros, permite a las partes ofrecer pruebas para su actuación en juicio. Esto es así porque en la etapa intermedia, señor magistrado, como ya se tiene de conocimiento, está concebida como una etapa que antesala el juicio. Por ello, en ese sentido, esta parte procesal ofrece documental consistente en la copia certificada, reitero una vez más, del acta de constancia de fecha 10 de marzo del 2020. Asimismo, también tenemos el acta de audiencia de control de acusación de fecha 16 de junio del 2023. Esto en el expediente 345-2023, cuya pertinencia, conducencia y utilidad es la de acreditar la convivencia de mi patrocinado con la representante del agraviado. Esto del 2019 hasta el marzo de 2021.
la cual, como ya hemos indicado, ha sido reconocido por la agraviada en otra audiencia. Básicamente eso es respecto a lo que nosotros ofrecemos para juicios de nuestra. Muchas gracias. Muy bien, concedemos el uso de la palabra al representante del Ministerio Público si tuviera alguna observación u oposición a los medios de prueba ofrecidos por la defensa técnica de la parte imputada. Señor magistrado, está presentando copia certificada de convivencia, indica que es del año 2019 hasta el 2 de marzo, no sé de qué año, no he escuchado, estaba cortado el audio. No sé, podría precisar, tal vez no está claro acá. Asimismo, también presenta las copias certificadas de un proceso ya fenecido, señor magistrado, donde también se habría tomado, al parecer, en cuenta la convivencia que en esa ocasión el acusado habría presentado. Esto me parece que en un juicio anterior, llevado a cabo también en vuestro despacho. En ese sentido, señor magistrado, tratándose de que este es otro proceso, no es el proceso anterior, del proceso anterior ya eso feneció, este es otro proceso, señor magistrado, en todo caso tendría que presentar otros documentos, más no los documentos que ya fueron valorados en un proceso anterior, señor magistrado. En ese sentido, me opongo a los medios probatorios que la defensa técnica ofrece para que sean actuados en el juicio oral. Gracias, señor magistrado. Muy bien, oído al Ministerio Público, la defensa técnica de la parte imputada con los medios probatorios ofrecidos por la defensa técnica del procesado y la oposición que formula el Ministerio Público. Esto es principalmente referido a los actuados que tienen vinculación con el proceso seguido en el expediente 345-2023, estimando que este es parte de otro expediente y que no debe ser admitido, considerando que los requisitos para los fines de la admisión de los medios de prueba, tratándose de un derecho fundamental, están vinculados con la pertinencia, conducencia y utilidad, de tal manera que este despacho advierte que los medios probatorios que ofrece la defensa técnica de la parte imputada cumplen estos requisitos, es decir, resultan pertinentes en la medida en que tienen vinculación con los hechos materia de la presente causa, aun cuando en el caso del acta de audiencia del expediente 345-2023 esté referido a otro proceso judicial. Sin embargo, evidentemente se trata tanto del imputado y de la agraviada, y que, como sostiene la defensa, la representante del Ministerio Público, serían, si bien de otra causa, sin embargo, estas circunstancias y las que permitan al juez de conocimiento tomar conocimiento, tomar información respecto a esta documentación, corresponderá efectuarse luego del contradictorio y el debate que pueda realizarse a nivel del juicio oral. De tal manera que se advierte que existe vinculación con la presente causa al existir similitud entre las partes procesales. Por otro lado, resulta conducente toda vez que no se advierte visos de ilegalidad o irregularidad en su obtención. Finalmente, la utilidad está referida a sustentar la tesis que maneje cada parte procesal, en este caso la parte imputada conforme lo estime conveniente, de tal manera que, como se reitera, su valoración corresponderá a efectuar al juez de conocimiento luego del desarrollo del juicio oral. En consecuencia, estando a que los medios de prueba que ofrece cumplen los requisitos antes anotados, el juzgado de investigación preparatoria de Acobamba declara infundada la oposición formulada por el Ministerio Público. En consecuencia, se admiten los medios probatorios ofrecidos y sustentados por la defensa técnica de la parte imputada. Bien, convenciones probatorias. La defensa técnica de la parte imputada desea arribar a algún tipo de convención probatoria. La defensa técnica, por favor. Ninguna de esta parte, señor magistrado, ninguna. Correcto, no hay mayor
controversia, se emite la resolución respectiva. Autos vistos oídos, el requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público contra Octavio Escobar Palomino por el delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Jover Escobar Raimundo, representado por su madre, Silvia Raimundo Escobar, considerando que el Ministerio Público ha sustentado su requerimiento respectivo, habiéndose transitado por el control formal y sustancial de la acusación, así como por la admisión de los medios de prueba, por lo que cumplido los requisitos del artículo 349 del Código Procesal Penal, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba dicta auto de enjuiciamiento contra Octavio Escobar Palomino como presunto autor del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Jover Escobar Raimundo, representado por su madre Silvia Raimundo Escobar. Se precisa que el Ministerio Público ha subsumido la conducta del procesado dentro del tipo penal previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, postulando se imponga al procesado 1 año y 2 meses de pena privativa de libertad, así como el pago de una reparación civil de 300 soles, sin perjuicio del pago total de las pensiones devengadas en el monto de 6.003.14 soles. Se admiten los siguientes medios de prueba a favor del Ministerio Público: la declaración testimonial de Silvia Raimundo Escobar, medios de prueba documentales, el formulario de demanda de alimentos, a demanda acumulada de filiación judicial de paternidad extramatrimonial y de alimentos, el auto admisorio del proceso contenido en la resolución número 1, el acta de audiencia de prestación de alimentos contenida en la resolución 5, la liquidación de fecha 12 de mayo del 2022, la resolución 20 del 25 de noviembre del 2022, la cédula de notificación realizado a Octavio Escobar Palomino con la resolución que aprueba, requiere y apercibe el pago, la resolución 21 de fecha 6 de marzo del 2023 y las fichas RENIEC de Octavio Escobar Palomino y Silvia Raimundo Escobar. No se admiten medios probatorios a favor de la parte imputada por no haberse ofrecido. Se precisa que en el caso de autos no existe constitución en actor civil, no se han arribado a convenciones probatorias, así como no existe tipificación alternativa. En cuanto a la situación jurídico-procesal del imputado, es de advertirse que mediante resolución 1 del 9 de agosto del 2023 se ha impuesto a Octavio Escobar Palomino la medida de comparecencia simple, subsistiendo dicha situación jurídico-procesal hasta la actualidad. Teniéndose en cuenta que el ilícito imputado previsto en el artículo 149 del Código Procesal Penal establece un marco punitivo cuyo límite inferior no supera los 6 años de pena privativa de libertad, en consecuencia corresponde al juzgamiento de la presente causa al juzgado unipersonal de la provincia de Acobamba. Corregimos la resolución, el auto de enjuiciamiento en cuanto a los medios probatorios de la parte imputada, precisándose que se admiten los siguientes medios de prueba: la copia certificada, medios de prueba documentales, copia certificada del acta de constancia de fecha 12 de marzo del 2020, la cédula de notificación 6004-2023 de fecha 23 de junio del 2023 y el acta de audiencia de control de acusación de fecha 16 de marzo del 2023. Bien, entonces continuando con la emisión del auto de enjuiciamiento, habiéndose dispuesto la remisión de los actuados al juez unipersonal de la provincia de Acobamba para la continuación de la presente causa, conforme a su estado y naturaleza, se otorga el plazo de 72 horas a efectos de que el Ministerio Público y la defensa técnica de la parte imputada presenten sus medios probatorios para los fines de la remisión de los mismos al juez de conocimiento para los fines del caso. Bien, se ha emitido la resolución respectiva, se tiene por notificado en este acto lo presente, se consulta al Ministerio Público si tuviera alguna observación. Ninguna observación, señor magistrado. Conforme, voy a solicitar que se me notifique el acta, una vez confeccionada, acompañando con los medios de prueba ofrecidos y presentados por la defensa técnica. Muchas gracias. Muy bien. Por la defensa técnica del imputado, ¿alguna observación? Ninguna, señor magistrado, gracias. Bien. Otorgarse copia del acta de la presente audiencia una vez confeccionado al Ministerio Público y a la defensa técnica de la parte imputada para los fines pertinentes, con lo que concluye la presente audiencia, siendo 10:47 de la mañana. Buenos días. Buen día a todos, señor magistrado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos.